Veamos la definición de integral de una función. Calcular la integral de una función es el proceso inverso de derivar, y lo vamos a utilizar sobre todo para calcular áreas. Pero antes de ver esta definición, veamos qué es la primitiva de una función. Diremos que una función f de x es primitiva de otra función f de x en minúscula cuando se cumple que si derivamos la primera función, es decir, derivamos la función primitiva, nos va a dar esta segunda función, f de x. Para que lo entendáis, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la función f de x igual a 3x es una función primitiva de la función f de x igual a 3. Ya que si yo cojo la función f de x igual a 3x y calculo su derivada, f' de x será 3, que como veis es exactamente esta función de aquí. Veamos otro ejemplo. La función f de x igual a x cuadrado es también una función primitiva de la función f de x igual a 2x. ¿Por qué? Por el mismo motivo que antes. Si yo cojo la función f de x igual a x cuadrado y la derivo, su derivada f' de x es 2x, como ya vimos en el tema pasado. Y si os dais cuenta, este 2x es exactamente este que tenemos aquí. Pero fijaros que si yo cojo la función f de x igual a x cuadrado más 5 y la derivo, su derivada también me va a dar 2x, ya que la derivada de una constante, la derivada de 5 siempre es 0. Y si cojo, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado menos 3, su derivada f' de x también me va a dar 2x. Eso quiere decir que la función f de x igual a x cuadrado más 5 y la función f de x igual a x al cubo menos 3 también son funciones primitivas de la función 2x. Y también lo van a ser las funciones f de x igual a x cuadrado menos 7 o f de x igual a x cuadrado más 1, etc. En general, cualquier función f de x de la forma x cuadrado más una constante, cualquier número, que le vamos a llamar c. Por lo tanto, de aquí podemos observar que cualquier función, en este caso la función f de x igual a 2x, va a tener infinitas primitivas. Fijaros, aquí hemos sacado 5 o 6, pero sumándole, como hemos dicho aquí, cualquier constante podríamos sacar infinitas primitivas. Y todo eso es debido a que la derivada de la función constante, la derivada de cualquier constante, siempre va a dar 0. Por lo tanto, si yo ahora cojo esta función y la derivo, f' de x, esto será la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de la constante, que es 0. Por lo tanto, se quedará en 2x. Y debido a que la derivada de una constante siempre es 0, podemos decir que una función siempre tiene infinitas primitivas. Y esas infinitas primitivas se representarían de esta forma, como f de x igual a x cuadrado más c, donde c sería cualquier constante, cualquier número real. Y al conjunto de todas estas primitivas, es decir, a esta expresión, es a lo que nosotros vamos a llamar integral de la función. Y lo vamos a designar de la siguiente forma. La integral de una función f de x se escribe con este símbolo, integral de f de x, y se escribe después una de x, se lee integral de la función o integral de f de x diferencial de x, y estos dos símbolos, el símbolo de la integral y la expresión de x, siempre van a ir juntos, y entre medio siempre tendremos la expresión de la función. Pero nunca podremos poner la integral sin poner el diferencial de x, y nunca podremos poner el diferencial de x sin poner la integral. Por lo tanto, es una unidad que no se puede separar y siempre lo expresaremos de esta forma. Y como os decía, la integral de una función será su función primitiva más c. En el caso que estamos estudiando nosotros, la integral de la función, acordaros que era 2x, diferencial de x, será x cuadrado más c. Voy a recuadrar esta expresión porque esta es la definición de integral indefinida. Y lo voy a escribir aquí para que no lo olvidéis. Esto es la integral indefinida. Como veis, la integral indefinida y la primitiva de una función es parecido, excepto que primitivas tenemos infinitas y en la integral indefinida ya contamos con esas infinitas primitivas al sumarle este c o esta constante. Vamos a ver ahora el cálculo de algunas integrales muy sencillitas e inmediatas. De hecho, solo vamos a ver una regla de integración
que es el cálculo de una integral inmediata, la integral de la función potencial. La integral de una expresión del tipo x elevado a n diferencial de x, es decir, cualquier potencia de x, es igual a x elevado a n más 1 partido por n más 1, y todo eso, como ya hemos visto antes, más c por ser una integral indefinida. Voy a recuadrar esta fórmula y pasemos a ver algunos ejemplos. Lo primero que os tengo que decir es que esta fórmula sirve para cualquier exponente n, sea positivo, sea negativo, sea fraccionario, excepto para n menos 1. ¿Por qué? Porque en el caso que n sea menos 1, en el denominador tendríamos menos 1 más 1, que da 0, y sabéis que no se puede dividir entre 0. Por lo tanto, esta fórmula nunca la podremos aplicar cuando n es menos 1. Es decir, nunca la podremos aplicar cuando tengamos una expresión del tipo integral de x elevado a menos 1 diferencial de x. Podremos aplicarlo en cualquier caso menos en este. Y fijaros que este caso es el siguiente. X elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por x. Bueno, luego veremos cómo se hace esta integral, pero en principio saben que cualquier integral de una función potencial se puede hacer fácilmente con esta fórmula, excepto esta que tenemos aquí, que veremos más adelante cómo se hace. Bueno, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos la integral de x diferencial de x, fijaros que aquí es como si tuviésemos el exponente 1 cuando no pone nada, por lo tanto esto será x elevado a 1 más 1 partido por 1 más 1. Todo eso más c. X elevado a 1 más 1, x al cuadrado, partido por 2, más c. Y ya tenemos la integral de x, que es x cuadrado medios más c. Pasamos a hacer, por ejemplo, la integral de x cuadrado. La integral de x cuadrado sería x elevado a 2 más 1, partido por 2 más 1. Eso sería x elevado a 3 tercios más c. Fijaros que aquí he puesto el c en las dos expresiones y aquí en esta primera no he puesto el c. En realidad, cuando estamos haciendo integrales, sobre todo si son integrales largas, en los pasos intermedios, como por ejemplo en este, podemos evitar poner la constante c y ponerla exclusivamente en el resultado final. Pero si la pusiésemos en todos los pasos, pues también estaría bien. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaros que tenemos ahora, por ejemplo, la integral de x al cubo diferencial de x. Pues eso sería x elevado a 3 más 1 partido por 3 más 1, que eso sería x a la cuarta partido por 4, y todo eso más c. Y por ejemplo, la integral del número 1. Fijaros que el número 1 es lo mismo que x elevado a 0. Acordaros que ya dijimos cuando estudiamos potencias que x elevado a 0 o que cualquier cosa elevado a 0 siempre daba 1. Por lo tanto, esto se puede integrar también mediante esta regla, sería x elevado a 0 más 1 partido por 0 más 1, que eso es x elevado a 1 partido por 1, por lo tanto, x más c. Y como os he dicho antes, esta regla también sirve para exponentes negativos o exponentes fraccionarios. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la integral de 1 partido por x cuadrado. Esto sería lo mismo que la integral de x a la menos 2. ¿Os acordáis de la fórmula de las potencias? La voy a poner aquí aparte, que decía que cualquier número elevado a un exponente negativo era 1 partido por ese mismo número, pero con el exponente ya positivo. Bueno, pues aplicando esta fórmula podemos pasar de exponentes positivos a negativos, tal y como he hecho aquí en este momento. Bueno, pues aquí podemos aplicar exactamente igual esta regla de derivación y sería x elevado a menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1. X elevado a menos 2 más 1 es x elevado a menos 1, y todo eso partido por menos 1. Y fijaros que x elevado a menos 1, por esta misma propiedad que os acabo de escribir, sería x elevado a 1 en el denominador. Por lo tanto, esto sería un x elevado a 1 en el denominador y el menos 1 que lo voy a poner arriba. Así que sería menos 1 partido por x más c. También sirve esta regla para exponentes que sean fraccionarios. Imaginaros, por ejemplo, que quiero calcular la integral de la raíz de x diferencial de x. Fijaros que raíz de x era x elevado a 1 medio. No sé si os acordáis de la propiedad, pero os la voy a poner también aquí al lado, que era que cualquier número elevado a una fracción, eso era la raíz de índice n, el denominador, de a elevado al exponente m, que era el numerador. Hemos visto ya varias veces estas fórmulas, pero de todas formas lo recordamos. Y por esa fórmula que os acabo de escribir, tenemos que la raíz de x es x elevado a 1 medio. Y si ahora aquí aplicamos la regla de integración, sería x elevado a 1 medio más 1 partido por 1 medio más 1. 1 medio más 1, si lo hacemos, da 3 medios, por lo tanto tendríamos x elevado a 3 medios partido por 3 medios.
x elevado a 3 medios, por esta misma propiedad que os acabo de escribir, sería la raíz cuadrada de x elevado a 3. Y este 3 medios del denominador estaría dividiendo, por lo tanto esto sería entre 3 medios. Si aquí multiplicamos en cruz, fijaros aquí es como si tuviésemos un 1, sería en el numerador 2 raíz de x elevado al cubo partido por 3. Y todo eso en el resultado no olvidemos siempre ponerle el más c para tener la integral indefinida, no solo una primitiva de esa función. Veamos ahora otras integrales que son inmediatas, es decir, que salen directamente viendo la derivada de la función. Entre ellas vamos a encontrar la integral de las funciones trigonométricas seno y coseno. Acordaros, lo voy a poner aquí al lado, que la derivada de la función seno de x era la función coseno de x. Por lo tanto, si hacemos el proceso inverso, la integral de la función coseno de x diferencial de x será seno de x, obviamente más c. Recordad también que la derivada del coseno de x era menos seno de x. Por lo tanto, en este caso, la integral de menos seno de x será coseno de x. O si cambiamos el signo, tendríamos que la integral del seno de x, diferencial de x, será menos coseno de x más c. También es muy sencillo calcular la integral de la función e elevado a x, ya que la integral de la función e elevado a x diferencial de x vuelve a ser e elevado a x, ya que recordad que la derivada de la función e elevado a x era e elevado a x, no cambiaba nada, por lo tanto su integral seguirá siendo e elevado a x y no cambiará nada. Y veamos ahora cuál sería la integral de esta función que hemos visto al principio, que era 1 partido por x diferencial de x. Acordaros que esto es una función potencial y era la única función potencial en la que no podíamos aplicar la regla de derivación anterior. ¿Os acordáis de cuál era la derivada de la función logaritmo neperiano de x? Pues la derivada de la función logaritmo neperiano de x era 1 partido por x. Por lo tanto, si vemos el procedimiento al revés, ya que integrar es la inversa de calcular la derivada, la integral de la función 1 partido por x será el logaritmo neperiano de x, así que lo voy a poner aquí, y la integral de 1 partido por x diferencial de x será el logaritmo neperiano de x más c. Y con estas pocas reglas de integración que hemos visto, va a ser suficiente para el propósito de este tema y sobre todo para dar solución a los problemas que suelen caer en los exámenes. Ahora vamos a ver cómo hacer operaciones entre integrales. La primera operación que veremos será la operación suma o resta. La integral de la suma o de la resta no es más que la suma o la resta de las integrales, es decir, que si yo tengo la integral de la suma de dos funciones, f más g, de x diferencial de x, eso no será más que la integral de la función f más la integral de g de x diferencial de x. Y si esto en lugar de estar sumado estuviese restado, le voy a poner aquí un signo menos, pues de aquí sería exactamente lo mismo, sería un signo menos. Y la segunda operación que vamos a ver es la multiplicación de un número por una función. Si tenemos la integral de un número k, por ejemplo, multiplicado por una función f de x, diferencial de x, pues eso será exactamente lo mismo que si dejamos fuera de la integral el valor k y calculamos la integral de esta función f de x diferencial de x. Vamos a pasar a hacer algunos ejemplos para practicar estas operaciones. Supongamos que tenemos la integral de la función x más 5x cuadrado diferencial de x. Fijaros que en esta integral tenemos una suma de funciones de esta función y de esta función, pero también tenemos aquí el número 5 que está multiplicando a la función x cuadrado. Así que vamos a aplicar las propiedades que hemos visto antes y esto será la integral de x diferencial de x más el 5 quedaría fuera por la integral de x cuadrado diferencial de x. Y esto lo hemos hecho aplicando las dos propiedades anteriores. La primera que era que la integral de la suma se convertía en la suma de las integrales y la segunda que era que la integral de un número por una función, el número se quedaba fuera y calculábamos solo la integral de la función. Y fijaros que estas dos integrales que nos quedan aquí, tanto esta como esta, son integrales de una potencia, por lo tanto podemos aplicar la regla de la potencia que ya conocíamos y esto sería, en este caso voy a hacer la primera, sería, como esto es x elevado a 1, sería x elevado a 1 más 1, que es 2, partido por 2, y en este caso sería x elevado a 2 más 1, que es 3, partido por 3. Por lo tanto, el resultado final será x cuadrado medios más 5 por x al cubo tercios. Todo eso, si hago las operaciones, el x cuadrado medios se queda igual y el 5 por x al cubo tercios quedará 5
x al cubo tercios. Y no olvidemos que al final siempre tenemos que poner una c. Lo recuadramos y tenemos ya esta integral acabada. Vamos a hacer otra, por ejemplo, la integral de 3x al cubo menos 2x diferencial de x. Pues esto, por lo mismo que hemos visto antes, será 3 por la integral de x al cubo diferencial de x menos 2 por la integral de x diferencial de x. La integral de x al cubo es x a la cuarta partido por 4 y la integral de x, como ya hemos visto antes, x cuadrado partido por 2. Por lo tanto, esto nos quedaría 3x a la cuarta cuartos menos 2 por x al cuadrado medios. Aquí tenemos que hacer operaciones. Este 3 por x a la cuarta cuartos quedaría 3x a la cuarta partido por 4, y este menos 2 por x al cuadrado medios, fijaros que un 2 del numerador se puede simplificar con un 2 del denominador y quedaría menos x cuadrado. Así que lo pongo y todo eso siempre más c, y tendríamos ya esta integral acabada. Fijaros que cuando hacemos integrales es muy frecuente que nos salgan fracciones. ¿Por qué? Porque la misma regla de integración que hemos visto era una regla que daba como resultado una fracción. Además, daros cuenta que con esta regla de integración que hemos visto, la integral de las potencias, y con las dos propiedades de las operaciones de las potencias, la suma, la resta y la multiplicación por un número, lo que hemos conseguido es que sabemos integrar cualquier polinomio, sea el polinomio que sea. Aquí tenéis dos ejemplos, pero podríamos integrar cualquier polinomio. Y en los exámenes de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, siempre que ha salido una integral ha sido la integral de un polinomio. Pero veamos otro ejemplo que no sea una integral polinómica. Por ejemplo, la integral de 7 por el logaritmo neperiano de x diferencial de x. Fijaros que esto es una constante multiplicado por la función logaritmo neperiano de x, así que la constante quedaría fuera y luego haríamos la integral del logaritmo que ya vimos en su momento que era 1 partido por x. Por lo tanto, haciendo operaciones, esto es 7 partido por x más c. Y lo recuadramos y ya tendríamos otro ejemplo hecho.